vamos a poder ver que en esta primera guía de la tercera semana vamos a ver unos descriptores, ¿no? Y lo principal es ver cómo se encuentran las instituciones de la educación superior. Y esos grandes retos que presenta atienden principalmente a la demanda educativa. Por eso es tan importante el conocer las diferentes teorías. Ya va desde la parte presencial hasta elevar procesos de calidad académico. Y todo eso tenemos que responder a las exigencias que nos presenta el contexto. Todo ello es importante conocer los procesos de aprendizaje. Entonces hoy le vamos a destinar una parte a determinar esos procesos de aprendizaje a base de teorías pedagógicas y didácticas. Todo ello, analizamos el proceso, ¿no? Para ver la utilidad de estrategias educativas, apoyado siempre dirigido al docente y el alumno, generalmente con aumentar los fines de cobertura, de pertinencia o de calidad dentro de instituciones educativas. Los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Quién me ayuda ahí? Porque son los objetivos que tenemos que crear en esta semana. ¿Quién está por ahí que tengo los micrófonos? Hoy estamos más ordenados. ¿Quién se encuentra? Crear un escenario que facilita la comunicación, la interacción y más rápida con los alumnos y la aplicación de los procesos de aprendizaje de calidad en educación superior. Eso nos importa principalmente trabajar en comunicación, interacción e integración, sí o sí, de los conocimientos. El siguiente objetivo que vamos a desarrollar durante esta semana. ¿Quién tenemos por ahí que nos puede ayudar? Desarrollar Adelante, adelante. Desarrollar y perfeccionar nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje, conociendo los procesos pedagógicos que intervienen. Muy bien, entonces vamos a ver esas nuevas estrategias, ¿no? Y vamos a ver nuevas teorías. Tenemos recursos, tenemos el tema 3, que le vamos a destinar como al aprendizaje cognitivo en la educación. Y después nos vamos con el aprendizaje según las teorías constructivistas en la educación superior. Este primer tema le vamos a desarrollar y este segundo le vamos a trabajar a través de lo que hablábamos de la clase invertida. ¿Ya? El próximo día vemos la explicación conmigo, pero ustedes lo van a trabajar a través de una actividad que tenemos con el West Quest, ¿no? Entonces, ¿qué material contamos? Con el tema 3, que después lo vamos a pasar a una videoclase. Después tenemos el tema 4, que lo vamos a trasladar para la próxima semana, y el texto de la actividad 7. ¿Qué actividades vamos a realizar? Tenemos la actividad número 7, que es el foro, donde vamos a determinar las diferencias entre diferentes teorías, conductismo, cognitivismo, constructivismo, siempre desde una teoría y una perspectiva de la instrucción. Después tenemos la actividad número 8, que es un Web Quest, es una herramienta pedagógica sobre el aprendizaje constructivista. Tenemos un puntaje de 10, de 15 y de 25. Entonces, esta semana nos manejaríamos con ese puntaje. Como siempre, se le determina que todo ello pueden utilizar otra bibliografía, ¿no? Pueden intentar utilizar otras herramientas que tengan para el aprendizaje y siempre cuestionen. Bueno, estamos viendo por acá, están viendo que me está dando problemas el tema de la... ¿Ven, no? El lapicerito. Ahora, ya está. Ya estoy de nuevo. No veo el lápiz. Ahora sí. Ahora lo ven por ahí, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, comenzaremos. Y vamos a comenzar con lo que nos toca, ¿no? El tema 3 lo pueden ver ahí, ¿no? Aprendizaje cognitivo en la educación. Vamos a ver. Muy bien. Se ve. Entonces nos vamos a dirigir. Bueno, Nos vamos a dirigir a esta parte, ¿no? Lo pueden ver todos, ¿no? La presentación y todas. Sí. Bueno, entonces como vamos a dirigir la videoclase
o la clase online del día de hoy es determinando ese aprendizaje cognitivo en la educación en base a diferentes teorías y con la participación de ustedes. Entonces, bueno, yo les recomiendo que vayan agarrando, bueno, si es la computadora, un Word, para ir colocando todos los autores de diferentes teorías. Porque, bueno, yo les voy a presentar 3, 4 diapositivas y ustedes van a determinar qué ha quedado, qué sentido lo encuentran, ¿ya? Como hacían la pregunta anteriormente uno de sus compañeros, pero bueno, aquí usted todas las preguntas o las actividades son de determinar de algo propio. Sí, ustedes van a crear el producto final de utilizar estas herramientas y estas teorías educativas y las tienen que hacer propias. Ya, entonces yo les presento, por ejemplo, a Brunner. ¿Alguno por ahí ha conocido algo de este autor? ¿Alguien está por ahí? Nada. Bueno. Está citado en algunas de las lecturas que vamos a pasar, pero no me recuerdo exactamente. Bueno. Algún psicólogo. Ajá. Pues bueno, simplemente... En realidad toditos han sido psicólogos casi. Sí, pedagogos, psicólogos, se van a encontrar... Sí, se van a encontrar durante esta maestría de diferentes teorías, pero el sentido es darle, ¿no? Darle continuidad a ello. Entonces, lo más importante es que él fue el punto de partida de la revolución. Y saben que ustedes, toda la revolución tiene un cambio, se produce un cambio, ¿no? Entonces, esa revolución fue a través de lo cognitivo. Y el objetivo era la recuperación de la mente. ¿Ya? Imagínense, se trasladaba a una meta, que era unir la psicología con las ciencias sociales. Por eso muy bien determinado que hablaba de la psicología cognitiva, pero desde el punto de vista del conductismo, ¿ya? Entonces es muy importante partir de un modelo teórico, como nosotros tenemos, de una teoría como ella, y que se haga la construcción del significado. Y nosotros procesamos la información. Entonces, lo más importante de esta recuperación de la mente de Brunner es el procesamiento de información. ¿Y a través de qué? De los mensajes. Todos esos mensajes los determinamos con la memoria, lo manipulamos y lo hacemos propio, por decirlo. Y este modelo apareció por los años 50, ¿ya? Y trabajó el tema de la analogía entre la mente virtual. Entonces imagínense lo que ha significado y ha avanzado en programas que han determinado el aprendizaje. Bueno, entonces imagínense, es la base de la psicología cognitiva, ¿no? Reemplazó a muchos de los modelos que han visto ustedes conductistas. De las lecturas, ¿vieron la teoría conductista? Sí, se menciona la cognitiva y el cognitivismo y el aprendizaje significativo. ¿Y del conductismo qué tienen por ahí? ¿Pudieron determinar algo? Sí, se vio a Pavlov, a Skinner, Watson. Ellos no utilizaban lo que era la organización interna del sujeto, o sea, de lo biológico a lo neurológico y la influencia social. Entonces, hay un boom, por decirlo, y se contradice totalmente, y por eso abandona el modelo conductista y lo reemplaza por la conducta, por cómo interpretamos cada uno de nosotros, cómo establecemos nuestro sistema mental. Entonces es muy importante porque a través de él se desarrolló investigaciones sobre los procesos mentales y sobre todo sobre las conductas. Entonces imagínense, criticó, como dice, ¿no?, el condicionamiento basado de Pavlov, que hasta ese momento era totalmente conductista. Y cayó ese imperio que tenían de conocimiento. Entonces cambiamos un poquito, por eso es bastante importante. Como pueden ver acá, ¿sí? Dígame. Perdón, es a lo que se refería a un modelo mecánico del aprendizaje, ¿cierto? Claro. El conductismo. Claro, critica muy bien. El ser humano sin emociones, sin sentimientos, ningún tipo de
relacionamiento social tampoco, ¿no? Claro, por eso simplemente como una máquina. Ajá, por eso lo critica totalmente. Quiere cambiar porque no hay un análisis, no se producen estados de nadie niega nada, ni se producen procesos mentales. Entonces, no hay nada. Es como decía usted, ¿no? Entonces, él se basa en la creencia y en la hipótesis del trabajo es algo cultural y que la gente está viva, ¿ya? Y se puede juntar. Entonces, muy interesante ese aporte. Critica al conductismo y utiliza avances que se producen, avances como la computación, todo ello, y el procesamiento mental. ¿Qué más tienen ustedes sobre conductismo que hayan leído por ahí? Cecilia. El tipo de enseñanza que se basa en el reforzamiento positivo o negativo, en un condicionamiento, el aprendizaje como un resultado de la relación que existe entre estímulo y respuesta. Ahí un docente o un instructor metódico cerrado, un sistema cerrado de enseñanza donde el docente tiene la última palabra y él es el que maneja todo el contenido y entonces, después énfasis también en lo que es los contenidos y la modificación de la conducta. Y se evalúa de acuerdo con los logros y los objetivos que adquiere el alumno. Entonces, imagínense lo importante que sería. Ahí eliminan lo que es el tema cultural, ya, la psicología que se llama de cultura, entonces la elimina totalmente y es un poco lo que se trabaja también. Entonces, interesante, ¿no? Sí, bastante. Entonces, bueno, ahí ustedes ya podrían anotar, bueno, Brunner ya, él trabajó en un modelo de recuperación de la mente, viendo lo que se estaba haciendo anteriormente a él con el tema del conductismo, qué estaba sucediendo, cómo veíamos el tema del aprendizaje, cómo recuperábamos, ¿no? Entonces, ya están viendo, ¿no? Y después lo vamos a poder trasladar al espacio donde ustedes han sido, ¿no? Han sido alumnos o han sufrido un proceso de aprendizaje o están ejerciendo ahora algún tipo de docencia o de aprendizaje para que vean en qué lugar parece más correcto, se sienten más cómodos. Entonces, bueno, ¿qué han escuchado de el siguiente que les señalo? Pueden ver, ¿no? La flechita, cómo se lo señalo. Ana, han escuchado de en este caso, bueno, ahí le damos un voto de, es un lingüista. Es un lingüista. Es un lingüista del siglo XX y de lo más influyente, aunque nos quedemos en el siglo XX. Aquí tenemos otra persona, ¿no? Que hizo también una revolución. Bueno, es un doctor, en este caso. Bueno, lo más importante es que hizo un hallazgo meramente descriptivo y inductivo. Sí o sí era lo que es la estructura profunda y es la dimensión creativa del lenguaje. O sea, cómo nosotros interpretamos creativamente y respondemos con el lenguaje, ¿no? Y ese es el aprendizaje de la lengua. No se adquiere de una forma de modo inductivo, sino mediante un condicionamiento conductista. ¿Ya? Él dice que necesita ese condicionamiento conductista de estímulo-respuesta. Si no, no se produce ese conocimiento. Entonces, imagínense, Brunner, ¿qué diría ante eso? ¿Qué le diría a Brunner? ¿Se contestarían ellos si estuvieran frente a frente? Yo creo que sí, ¿no? Porque Brunner ya pertenece a una corriente cognitiva en la cual vamos a ver toda la parte de multialmacén, de recuperar los contenidos que el ser humano o las experiencias que el ser humano tiene y en base a eso ir construyendo nuevos conocimientos. Imagínense, entonces sí dirían, oye, ¿qué está ocurriendo acá, no? Aunque bueno, él trabajó en incluir la filosofía de la mente en la psicología y la pedagogía, él
estaba convencido, ¿no?, en su empirismo. Pero bueno, aparecen contrariedades que tendríamos a Brunner. Entonces, bueno, vamos viendo diferentes aspectos. Después aparece conceptos, bueno, lo que se llama una tradición dura y fuerte en el tema de inteligencia artificial. Entonces, en el tema de inteligencia artificial tenemos diferentes puntos de conexiones. ¿Han escuchado algo sobre estos dos autores que tenemos acá? Que tenemos, no, bueno, ahí tenemos un poquito. Entonces, es muy interesante, como han podido ver el último video que se ha colocado sobre redes. Colocamos, para que ustedes trabajaran sobre los paradigmas, se colocaron distintos videos. El último era de redes. Y ese paradigma va enlazado al tema de la inteligencia artificial y estos dos autores. Es lo que se llama conexiones, que es un conjunto de enfoques que nos basamos, como hemos visto, entre la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, bueno, ahí está, la ciencia cognitiva, y aparecen ámbitos que vamos a trabajar en la última semana, como es la neurociencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo se trabajan distintos modelos de redes neuronales, cómo se comportan, y ahí aparecerá, como decía su compañera, que vamos a ver más adelante cómo trabajamos a nivel de memoria, ¿no? Cómo nosotros utilizamos el concepto de multi-almacén, cómo trabajan y cómo lo aplicamos al aprendizaje. Entonces, bueno, se basó en la psicología cognitiva, principalmente. Lo que él consideraba es una red neuronal, que existen conexiones diferentes, que se producen cada día y generan un tipo de conexiones. Esa red tiene unos vectores, bueno, y unas matrices. Todo ello lo interpretamos con una lógica y actúan conjuntamente. Ahora mismo se han trabajado con aspectos biológicos o neurocientíficos a través de la computación, donde nos dan explicaciones a nivel de la corteza cerebral. Y bueno, es muy interesante porque siempre hay un conjunto de unidades que procesan las funciones que activan a cada una de las uniones y unos patrones. Y todo eso va con una reglamentación, tanto de propagación como de activación y como aprendizaje. Y todo eso lo podemos manejar nosotros, por eso es muy interesante. Nosotros, como personas dirigidas al aprendizaje, si conocemos cómo se produce o cómo se determina o qué patrones o qué reglas, podemos determinar el aprendizaje y podemos alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué tal le parece el concepto de inteligencia artificial? A través de la conexión neuronal. ¿Quién tengo por ahí? ¿Quién tengo? Ya, Juan. Asimilar un poquito más. ¿Qué más comentarios? Por favor, por el chat. ¿Qué tienen más? Bueno, entonces les explicaré un poquito más cómo lo podemos asimilar. El aprendizaje se produce a través de conexiones, sí o sí. Y esas conexiones aquí se producen a nivel neuronal. Todo ello se imparte a través de modelos de aprendizaje. ¿Ya? Lo más sofisticado que utilizamos nosotros son redes neuronales. ¿Ya? Y esas redes neuronales tienen una serie de conexiones. Todas esas conexiones se producen dependiendo de el área cerebral donde nos encontramos. Todo eso produce un cambio. Todo ese cambio va produciendo aprendizaje. Todo ese aprendizaje se procesa en unidades. Esas unidades se activan cuando nosotros, dependiendo del tiempo, las requerimos. Después de esa activación, sabemos dónde colocarlo en las funciones. Entonces ahí nos marcamos en patrones y en reglas. Y eso es lo que más podemos explicar y lo que utilizamos en procesos cognitivos a través de la comunicación y la activación.
Sí, Enrique decía, es un estudio más científico, sí, sí. Lógicamente, las raíces principales son a través de las conexiones y a través neuronal. Entonces después Sería la aparecen... neurociencia, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí después cómo nosotros explicamos y cómo aparecen conceptos que nosotros ya conocíamos como modelos mentales. Entonces, pero lo damos una interpretación. Es lo que se llama la inteligencia artificial, que se basa... Esto, Sí, esta perspectiva supera ya al cognitivismo, a lo que plantea todo el cognitivismo, de los esquemas mentales, de multialmacén, de los conceptos de multialmacén, o todavía es simplemente otra perspectiva, otra teoría, digamos. claro, o sea, se basa de lo que es lo principal de la ciencia cognitiva y la psicología, pero sí o sí nos vamos más allá de lo que es simbólico y lo procesamos. Trabajamos como una máquina, ¿no? Entonces, como una máquina que somos nosotros existente, ¿cómo asociamos? ¿Cómo asociamos y cómo abandonamos las ideas y procesamos? Entonces, se va más allá, es como el lenguaje del pensamiento, lo que ellos consideran. Es como darle lenguaje a nuestro pensamiento. Entonces, va un poquito más allá. Esto, bueno, es llega de los 90, de los 80, pero ha ido dando mucho avance, ¿no? A través de investigaciones. Entonces sí, es un paso más que nos da la interpretación. Pero basándonos, seguiríamos en el tema seguimos con el tema del cognitivismo. No nos salimos, pero aparece el concepto de conexiones. Entonces ahí si nosotros anotamos, tenemos otra persona, tenemos el tema de, bueno, inteligencia. En estos momentos se está llamando inteligencia artificial de Rummer, que él trabaja con conexiones y con la parte cognitiva. Ahí le tendríamos, ¿no? Claro, genera nuevos conocimientos, como vemos por el chat. Entonces, por ahora tenemos a Brunner, tenemos la influencia del conductismo, aparece también un claro ejemplo que hemos utilizado de nuestro querido lingüista, y después aparece el tema de la inteligencia artificial, que aparecen con el tema de conexiones. ¿Qué tal por ahora? Ya tendríamos casitos, ¿no? Ahí encontramos. Y después lo que se considera como una tradición abierta y débil, tenemos diferentes autores sobre el procesamiento de información, cómo nosotros procesamos la información. Entonces tenemos por una parte cómo construimos, el constructivismo, el neo, según Piaget, lo cognitivo y lo sociocultural. Entonces nosotros podíamos englobar el procesamiento de información con estas distintas vertientes. ¿Qué tienen ahí, por ejemplo, qué conocen de alguno de ellos? Por ejemplo, vamos a ir cambiando un poco el orden, ¿ya? ¿Qué conocen de Piaget, por ejemplo? ¿Qué tienen de Piaget por ahí? Las estaciones del desarrollo en los niños, las etapas de desarrollo en los niños. Uh-huh. ¿Qué más tendrían por allá? ¿Qué más han...? El conocimiento se construye. Ajá. El conocimiento se construye sobre la base de experiencias previas del sujeto. Uh-huh. Entonces, La imagínense... asimilación Sí. también. ¿Cuál? Perdón. No le pude La escuchar. asimilación. La asimilación. ¿Y El eso, proceso de asimilación que se requiere. ¿Y eso cómo lo podríamos llamar? Asimilación a través de la información que recibimos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ahí hay... Piaget propone, Sí, le escucho. ¿sí? Sí. Piaget propone un modelo de aprendizaje psicogenético en el que la forma en la que se procesa el cerebro la información, la nueva información es lo que va formando los nuevos esquemas mentales para ir desarrollando nuevos aprendizajes. Uh-huh. Claro, y entonces
Él, Él hablaba también del aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? ahí tenemos, entonces él lo determina en etapas como veíamos. Entonces, personas que trabajan o consideran con el tema del constructivismo, que tenemos por ejemplo aquí acá aparece Mayer, por ejemplo, por nombrarle, él argumenta el aprender por hacer, ¿ya? Y aprende por esquemas, o lo que se puedan llamar modelos subyacentes mentales. Él, bueno, imagínense, es de los 50 y es a través del constructivismo descubrimiento puro. Situaciones que requieren el descubrimiento. Y si no se produce un descubrimiento, no se dirige el cambio. Entonces, es a través del descubrimiento, el aprender activo o la enseñanza activa. Eso es lo que Mayer sugiere, sí o sí. Son a través de la construcción. Y bueno, como decía Piaget, Piaget considera eso, lo que ustedes determinaban, la construcción de estructuras organizadas. Siempre dentro de un periodo sensito-motor que ocurre en el niño, que tienen las etapas de desarrollo. Y en esas etapas de desarrollo adquieren diferentes conocimientos y dan diferente tipo de respuesta. Y ahí nos conducen al desarrollo de esos esquemas, que en este caso, cuando hablábamos del esquema de Mayer, sí o sí era por descubrimiento. Entonces, siempre se plantean las operaciones concretas, la inteligencia intuitiva en el niño, la transformación, lo que cambiaríamos en el pensamiento y la habilidad de manejar lo que se considera en el pensamiento científico. Entonces, esa inteligencia es como competencia cognitiva, sí o sí, como traslada también el otro autor que vemos acá, Brown. Ellos van desde una parte cognitiva, de desarrollo. Entonces, son de la misma vertiente, ¿ya? ¿Qué tienen más ustedes sobre Piaget? ¿Qué consideran ellos la inteligencia? Él determina la inteligencia y sí o sí lo ve como una competencia, pero cognitiva, durante todo el desarrollo del individuo, pero es como una competencia que va adquiriendo. Y eso le da que regule todos sus mecanismos cognitivos, como la memoria, por ejemplo. Él trabaja la memoria, lo que nos facilita la representación, las habilidades que adquirimos para autorregulación, procesos de codificación que vamos a ver más adelante, de inferencia y de autoevaluación. Él también mencionaba el hecho de que podamos aprender a hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otros ya hacían. Y ahí redondaba un poco con el tema del aprendizaje por el descubrimiento. Sí, como dice Giovanna, bueno, veía más la teoría, el tema de Piaget, el tema de la teoría, bueno, que me cuesta escribir, la teoría cognitiva. Ahí estaría. Entonces, miren, por ahí lo que tenemos hasta ahora, tendríamos, bueno, aparecen distintos, la cognición, ¿no? Situada desde una perspectiva de cultura, que tendríamos en sociocultural. ¿Y a qué le suena ese sociocultural? Sorpréndame, ¿le suena algo o no? Vygotsky. Sí, 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 sí. es un aprendizaje vinculado al contexto de cada comunidad, de cada sociedad. Sí, continúe escuchando. No, hasta ahí nomás por lo pronto. Ah, ya. Perfecto, perfecto. También había una compañera que quería... También había una compañera por ahí, por eso. Cambios o fenómenos que ocurren en la sociedad, la misma cultura. ¿Y lo podemos enmarcar ahí a alguno de los paradigmas que veíamos? El constructivista. Se podría, ¿no? Sociocultural. El sociocultural, por ahí perfecto, el sociocultural. También el constructivismo tiene un aporte de lo que tenemos la sociedad, la parte cultural, sí o sí.
pero el paradigma que más determina sería ese que encontramos, ¿no? El sociocultural. Sí. Pero determina todo el aprendizaje. Yo sí, toda la influencia en las situaciones de aprendizaje lo dirigiríamos por un contexto, y la actividad producto es a través del contexto y la cultura, que la vamos a desarrollar y utilizar. Por eso él considera que ese todo procesamiento de información tiene que ser producto de una actividad enmarcado en un contexto y una cultura. Entonces, es bien determinista, ¿no? Pero... Y de la interacción con sus pares y el medio ambiente también. Claro. Y ese se produce a través de un aprendizaje cognitivo, sí o sí. ¿No? Un aprendizaje de la actividad, liberando el contexto social, conociéndolo, ¿no? Y se produce esa comprensión del aprendizaje. Muy bien, por ahora, ¿qué tenemos? Por ahora tenemos por ahora diferentes vertientes que apoya a Brunner. ¿A quién tenemos que se apoyan a Brunner? De los que hayamos visto. El lingüista es de otra, ¿no? El lingüista es conductista, ¿no? Inteligencia artificial, conductista o cognitivo. Cognitivo sería. Cognitivo. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos. Bueno, constructivismo aparecería, ¿no? Ahí teníamos Sí. a Mayer. Piaget, ¿dónde le colocamos? Cognitivo. Muy bien. Constructivista también. Sí, pero nos enmarcaríamos más en el tema cognitivo. Cognitivo. Ujú. Creo que él tenía su teoría justamente constructivista, ¿no? Sí, van a ver que después el constructivismo, lo que es el aprendizaje cognitivo, después se desarrolla a través del constructivismo. Ujú. Van unidos, pero para enmarcarlo, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, el cognitivo que apareció y el sociocultural, que lo podíamos enmarcar, el de Brunner. ¿En dónde lo enmarcarían? ¿Constructivismo? Sociocultural. Constructivismo, ¿no? Constructivista. Muy bien. Entonces, ahora le hago yo una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué conocen por el tema de representaciones mentales? ¿Qué determinan para ustedes las representaciones mentales? ¿Qué es una representación mental? Con sus palabras. Son los esquemas que utiliza el individuo y el ser humano, el individuo, para interpretar situaciones, fenómenos o inclusive afectos basados en su propia experiencia. Esquemas, experiencias, afectos. A ver, vamos a ir determinando, a ver si estamos en lo correcto. ¿Qué más tenemos por ahí? El poder de la mente, lo mismo que tiene la persona para A ver, establecer ciertos criterios o identificar situaciones, ¿no? vamos a ver si podemos. Estrategia. Aquí tendríamos estrategias. ¿Qué más? Es una interpretación que yo tengo de la realidad, desde mi punto de vista, mis vivencias y toda la historia que tengo. Mi punto de vista, Experiencias también. modelo, Que tengo. modelo, El conocimiento que es el individuo, ¿no? Del Percepciones. mundo que nos rodea. Perdón, eso último no lo pude escuchar bien. Decía que también puede ser unas representaciones del conocimiento del mundo que rodea al individuo, ¿no? Y en eso basa su experiencia. Entonces, todas esas representaciones, experiencias, ¿no? Parte afectiva, punto de vista, nos guiarían los actos. Nos guían los actos que nosotros podemos realizar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el aprendizaje serían esos actos que nosotros estamos anhelando. Entonces, tenemos que conocer cómo esas representaciones mentales guían los actos y guían la representación para que nosotros produzcamos el aprendizaje. ¿Y cómo se elaboran?
¿Cómo se producen esas representaciones mentales? Todo eso que han dicho, esas experiencias, esos puntos de vista, ¿cómo se producirán? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se generan? ¿Dónde estará eso? Me parece que está en la interacción entre las personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la interacción entre los estudiantes, el campo universitario, la interacción que podamos tener tanto docentes como estudiantes. Ahí tendríamos entonces, así se genera con un caldo de cultivo, como está diciendo su compañero. Bueno, lo vamos anotando acá. Yo un caldo de cultivo con el tema de la interacción. Ya, lo vamos anotando. ¿Cómo se generan? Y si esas representaciones ya las podemos regular y podemos elaborarlo, ¿qué procesos? ¿Cómo nosotros llegamos, ¿no?, a tener esas representaciones mentales? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo lo podríamos llegar, ¿no?, a tener esas representaciones que hemos elaborado? ¿Cómo piensan ustedes? Perdón. Ahí entran en juego ya los esquemas mentales desde la perspectiva cognitivista. A través de que ordena, quizá. aprendizajes anteriores, previos a lo que estamos aprendiendo actualmente. Y estos aprendizajes relacionados con nuestra experiencia de vida y bueno, una serie de atributos que se le pueden dar, ¿no?, o que el ser humano puede recibir. Y eso todo lo englobamos en lo que se denominaría un proceso que nosotros vivimos, ¿no? La creación de nuestras representaciones, o se puede llamar esquemas mentales, y cómo regulamos nuestra forma de aprendizaje, nuestra forma de conducta. Todo eso serían los procesos que tenemos que conocer e interpretar. Entonces, imagínense, vean ahí en la figura, las representaciones mentales también las podemos llamar, ¿no? Han dicho muy bien, esquemas, marcos, guiones, planes, mapas cognitivos, estrategias, modelos mentales. Entonces, todo ello podemos llamarlo, ¿no?, interpretarlo. Bien, ¿no? ¿Cada uno de ustedes no ha aplicado algo de ellos en el aprendizaje? Sí. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaría más. ¿Qué nos guían a realizar los actos? Enfocaríamos cómo las podemos ubicar, ¿no? Después tenemos cómo llegamos a ellas, qué códigos representamos, cómo interpretamos, cómo lo relacionamos, ¿no? Por una parte, lo que vemos por la parte cognitiva. Y de ello, esa representación puede ser desde dos puntos de vista, como vemos a ambos lados, ¿no? Lo imaginario, ¿no?, o episódico, que lo pueden encontrar, o lo semántico posicional. Entonces, de ello hay una cierta lógica que se diferencia sí o sí. En lo semántico es un sistema formal, ¿ya?, de creencias que están conectadas, ¿no? Es algo lógico, algo que me sigue, algo que está conectado, donde llevamos una conexión, donde las premisas sí o sí son verdaderas, donde la validez de todo argumento es el significado, ¿no? Si mañana le pongo un caso, si mañana es miércoles, ¿qué ocurre? Mañana es miércoles, ¿no? Si está soleado, está soleado, ¿ya? Entonces, tenemos que es algo que nosotros tenemos una constancia de que es lógico y que existe unas conexiones lógicas que se desarrollan en ellos. ¿Entendieron el ejemplo por ahí? Más o menos. Bueno, vamos a ver. Si utilizamos algo episódico, ¿no?, que lo manejamos para el tema de la memoria, que sería, en esos aspectos serían cómo nosotros representamos, ¿no?, cómo alcanzamos nosotros el conocimiento. Si es algo episódico, pasa a una memoria, a lo que consideramos una memoria más declarada, ya más explicativa.
Entonces, nosotros, si lo dividimos en el tema del hipocampo, veríamos que esa estructura se dirige más hacia la memoria. Entonces, la parte de memoria sería más lo episódico. Eso es lo que guarda nuestra forma de actuar. Lo otro es algo que podríamos decir con el mismo ejemplo que sucede, ¿no? Si mañana es miércoles, ¿qué cambio va a haber en eso? ¿Hay algún tipo de relación entre la emoción y la memoria más compleja? No existe, ¿no? ¿O existe? Creo que no. No. Entonces, imagínense que ahí no asociamos las emociones y tampoco asociamos la parte del conocimiento con contexto. Simplemente hay una verdad. Hay una verdad que la declaramos y con ello representamos nuestros códigos. Si seguimos avanzando, aparece un fundamento que nos da la parte de epistemológica, que es el racionalista. Sí o sí, el sujeto deja de ser ¿qué? Una tabla rasa que acumula impresiones. Entonces ahí sí o sí va a haber un procesamiento, ¿ya? Y ese procesamiento aparece la parte emocional y los conocimientos que tenemos en el contexto. Ese procesamiento, como le decía, dependiendo de dónde se produce, puede ser a nivel del lóbulo temporal y cerca del hipocampo, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo nosotros vamos a ir almacenando. Entonces imagínense lo importante. Y ahí aparece que sí o sí hay un tipo de memoria que es la semántica, ¿ya? Que hemos visto antes. El sujeto organiza cada una de las representaciones dentro de su sistema cognitivo. Nos basamos en lo que veíamos antes del aprendizaje cognitivo, en algo general. Entonces, nuestro fundamento es el tema racionalista. Entonces, si nos hacemos la pregunta de cómo se realiza el procesamiento de la información, porque nosotros queremos saber todo ese recorrido, por dónde lo producimos. ¿Qué opinan? ¿Cómo procesamos toda la información que nos llega? ¿Tenemos algún tema, algún esquema? ¿Hay algún recorrido? ¿Qué piensan sobre ello? Había, si no me recuerdo, había como 4 fases que eran, bueno, la recepción, la codificación, el almacenamiento y ya y luego la recuperación y nueva información se reinterpreta y vuelve a seguir ese proceso. Perfecto. Entonces vamos a ver. Dependiendo si son relevantes esa información, se plantea de que se guarde en una memoria a largo plazo, ¿no? Y se puede recuperar. La otra que no es relevante, pasa nomás. Claro, imagínense que seguimos con el modelo cognitivo, ¿no? Que lo más importante del aprendizaje es la función de la información, de las experiencias, de las actitudes y las ideas de la persona, ¿no? Entonces, primero necesitamos esos conocimientos y reorganizar esas ideas. Por eso, muy bien explicado las etapas, ¿ya? Y centrado en esas construcciones, ¿no? Esas construcciones nuevas que vamos a producir se van a desarrollar. Entonces, muy interesante, ¿no? Vamos a ver entonces cómo podríamos enmarcarlo. ¿Pueden ver en la pantalla? Sí. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que enmarcar un modelo de procesamiento de información. Debemos dirigir esos procesos mentales, ¿no? Esas capacidades que tenemos cada uno de nosotros y dirigirla por etapas, ¿ya? Entonces, para alcanzar objetivos. Después vamos a ver diferentes instrumentos para evaluar esa perspectiva que vamos a... Pero lo más importante es cómo nosotros manejamos. Como pueden ver, hay un entorno. Aparece un entorno. Hay una entrada y hay una salida. Sí o sí. Hay unos receptores que en este lado estaría cualquier persona que quiere participar del proceso de aprendizaje. Y aparece que un registro. Nosotros registramos en un primer comienzo
aportamos una parte sensorial. ¿Cuál sería la de ustedes ahora mismo? Con esta, ¿qué parte sensorial están determinando, están utilizando ahora mismo viendo este modelo de procesamiento? Ustedes que están desde la otra parte. Visual. El visual. ¿Qué más tendrían ahí? Auditivo. Auditivo y visual. Estarían trabajando con ellos, ¿no? Lo registran y pasaría a ¿qué? A una memoria a corto plazo. ¿Pero qué hacemos con esa memoria a corto plazo? ¿La dejamos ahí? ¿No? ¿Qué haríamos con ustedes? Reforzamos o estimulamos esa memoria a largo plazo con nuevos conocimientos, lo que nos va a permitir llegar a una memoria a largo plazo después. Ajá. O sea, ya tenemos un conocimiento de base y encima de ese conocimiento vamos aumentando, digamos, conocimientos más. Y nos interesa, ¿no? Nos interesa seguir avanzando sí o sí en ello, ¿no? En el aprendizaje. Entonces no nos quedaríamos como el pescadito que tenemos acá, porque si no iríamos ¿a qué? A generar una respuesta. ¿Y cuál sería su respuesta? Si nosotros lo dejamos, no reforzamos, no haría. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué piensan de lo que... Quedarnos en la idea del pez y todo lo que nos evoca la idea del pez sin entrar, digamos, a conocimientos más profundos sobre lo que es el animal en sí, ¿no? Producirían una respuesta, ¿no? Y se dirigirían directamente con el entorno. Pero si nosotros queremos producir aprendizaje, tendríamos que dirigirnos a una memoria a largo plazo, ¿no? Y en esa memoria a largo plazo hay que aparecen expectativas. ¿Y cuáles son cada una de sus expectativas con este modelo de procesamiento de información? O sea, estamos viendo cómo nosotros estamos procesando la información. Estamos viendo cómo se puede transmitir. ¿Cuáles serían sus expectativas? ¿El para qué? Aprender todo el proceso justamente, ¿no? De incorporación de información de la mente. ¿Pero eso piensa usted que será su expectativa? Bueno, la expectativa en realidad como estudiante es aprender justamente estos modelos, ¿no? Porque tenemos ese objetivo, ¿no? El aprender y profundizar cada vez más los modelos educativos. Claro. Imagínese, esas serían sus expectativas, ¿no? ¿Cuál sería después generamos una respuesta, y cuál sería el control ejecutivo que se produce en estos momentos? ¿Qué habría ahí? Ustedes percibirían, ¿no? Primeramente, en sus expectativas dentro de la memoria a largo plazo van a percibir, ¿no? En un principio, está en la parte sensorial, como hablábamos, ¿no? Van a percibir, van a observar, seguimos en lo mismo, y van a discriminar si pasan a la memoria a largo plazo. Discriminan, nombran, le dan significado y lo emparejan. Después de eso, ¿qué van a hacer? Lo identifican. Identifican cada uno de ellos y podrían pasar a generar respuestas. Y generando respuestas, sí o sí, van a estimularse cada uno de ustedes, las van a analizar nuevamente y van a resolver cada uno de los problemas. Entonces, cada uno de los problemas que puedan resolver, ahí van a generar sus respuestas. Las expectativas, como bien decía, cada uno de ustedes las tienen que generar, sí o sí. Entonces, ahí vamos a ver si se presenta un cuello de botella o no. Entonces, la parte de las emociones y de la psicología emocional es muy importante en el tema del modelo de procesamiento de información. Y en el tema cognitivo también es muy importante. Sí o sí, porque es una forma de evaluar. Son los indicadores de logro. Y alcanzamos con el tema de los efectores y alcanzaríamos lo que hablábamos la vez pasada de la metacognición, que simplemente sería la reflexión crítica. ¿Qué les pareció ese modelo de procesamiento? Mientras voy leyendo un poquito. Lo que me queda claro y en función de la lectura es que yo guardo en mi memoria a largo plazo siempre y cuando esa información
que yo recibo sea relevante, se vincule a mis expectativas, a mi contexto, a mis objetivos. Lo demás sí queda, pero puede perderse, ¿no? Lo otro lo codifico, lo reinterpreto, lo fortalezco, pero ese es un proceso de darle mayor significado a ese conocimiento, lo voy reinterpretando continuamente. Y esos son conceptos que aparecen como nuestro cerebro utiliza la información, esa información almacenada que ya la hizo propia, y simplemente ¿para qué? Para poder imaginar, simular y bueno, y predecir posibles eventos futuros. Eso es lo que nos permite el tema de la supervivencia, sí o sí. Entonces es bastante... Y esto tiene que ver también con lo que hemos leído sobre aprendizaje significativo, ¿no? O sea, es aprendizaje significativo cuando es precisamente esto, ¿no? Relevante, pasa a ese nivel de la memoria a largo plazo. Claro, por eso se ha trasladado a sí o sí la educación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo significativo? Construyéndolo, el conocimiento, ¿no? De algo cognitivo lo construimos, sí o sí. Entonces, es lo que se considera como una memoria episódica que veíamos anteriormente. Esa memoria se realiza con la construcción de eventos futuros. Vamos extrayendo, ¿no? Recombinando información, la vamos almacenando, siempre en la memoria a largo plazo, y ahí simulamos o predecimos o interpretamos alguna acción o un nuevo suceso dentro del entorno. Sí. Estamos en ello. ¿Tienen algo más por allá? A ver, que quieran compartir. Tengo dos consultitas. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. La primera es con el tema de memoria a largo plazo. Se ha definido evidentemente que el hardware, que se le podría llamar, es por eso que no todo lo recordamos a largo plazo, porque tiene el hardware de los seres humanos, tiene un límite, y es por eso que lo llevamos ciertos recuerdos a un corto plazo para que haya espacio en ese hardware. Y lo segundo es, no sé, algo anecdótico, pero ¿por qué se pone al pez azul Dory? ¿Por qué lo puso en la presentación ahí como algo gráfico? Sí, viendo un poquito. No, perfecto. Eso necesitamos, esa intervención. Vamos por parte. Excelente. Nosotros estamos en esa parte. Bueno, ya saben que a nivel cerebral todavía hay mucho por investigar y por desarrollar. En pedagogía neurodidáctica todavía es un mundo por descubrir, es apasionante. Pero nosotros, ¿qué convertimos en memoria a corto plazo y qué convertimos en memoria a largo plazo? Nosotros, si estamos en un proceso de aprendizaje donde nosotros somos los facilitadores, tenemos que dirigir sí o sí. Tenemos que saber bien los objetivos, por lo que conlleva. O sea, no podemos pasar una memoria de largo plazo que se vaya a eliminar y que no tenga un sentido significativo, como veíamos. ¿Por qué? Porque al final se va a quedar entre medias, como decía. Límites, no hay límites. La mente no tiene límites, sino cómo nosotros vamos a procesar ese aprendizaje en la persona. Lo que nosotros pensamos en la persona que lo vamos a dirigir puede ser distinto. Entonces nosotros tenemos que interpretar. ¿Ya? Y lo del pececito es el pez, ¿no? ¿Conocen la historia del pececito o no? Nemo. Sí, Nemo. Necesito que olvidaba, creo que solamente tenía una memoria de 3 segundos. Olvidaba Entonces, hasta su nombre. Claro. ¿Quién se acuerda? Creo que era hembra, ¿no? Sí. Entonces un poquito el silogismo. Una pez. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco, por ir avanzando. Esa característica que lo podemos llamar de almacenes de memoria, ¿no? Entonces tenemos la memoria, como veíamos, a largo plazo, a corto plazo, bueno, o una sensorial. Entonces tenemos ese tipo de memorias que se producen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos almacenar y a quién podríamos colocar acá o cómo podríamos manejar nosotros el aprendizaje, teniendo en cuenta que la capacidad, la duración, el modelo de almacenaje y la pérdida de información? Entonces, eso lo tenemos que tener claro nosotros como facilitadores.
¿ya? Hasta dónde podemos llegar, dónde podemos intervenir en el proceso de aprendizaje, dónde estamos, hacia dónde llegarán nuestras estructuras cerebrales, ¿no? Y bueno, en condiciones normales podemos utilizar esta tabla. A nivel sensorial es grande o ilimitada, ¿ya? Imagínense, es una capacidad. La de corto plazo tenemos limitada y la de a largo plazo es ilimitada. ¿Ya? Entonces ahí habría una contradicción con lo que el compañero nos estaba explicando. Sí o sí, ¿por qué podemos determinar que es ilimitada? Por el tema de la duración, por el tema del modo de almacenamiento y por el tema de la pérdida de información. O sea, es como cualquier, como decía, cualquier memoria, sí o sí, ¿no? ¿Quién de ustedes no tiene una memoria externa? ¿Quién tiene? Sí, Dory era el que estaba buscando, ¿no? La pececita. ¿Quién de ustedes no tiene una memoria? ¿En su trabajo, en su vida? ¿Tienen o no tienen? Una memoria de computadora de estas. Sí. Sí, una Flash memory. externa, sí. Sí, la mayoría tenemos. Sí. Los discos externos. ¿Y cuántos discos Discos externos externos, tienen? creo ¿De un giga, de un De 2 de terabytes. 1 tera. de 1 tera, de 2 De teras? 1 terabyte. No hay alguien que sea un poquito más de 500, de 600, eso ya no hay, ¿no? De 1 tera, Enrique, ahí claro, de 1 tera, muy bien. 1 tera, creo. Entonces ahí vemos en el tema de cómo lo vamos a almacenar, cuánto va a durar y cuánto perdemos la información. En esos sistemas la duración, ¿qué sería? En el de 1 tera. La información es Ilimitada a veces. es ilimitada, ¿no? Sería relativa. ¿Cuál? Bueno, Relativa. tiene límite, ¿no? Pero es harta. Pero imagínense, basen un poco su memoria. Ahora hay de 1 tera, pero después habrá de 2, de 3, de 4, ¿no? ¿Su duración es permanente? Sí. ¿Lo van a organizar y va a ser significativo? Sí, porque cada uno de los aspectos que ustedes almacenan y organizan, a no ser que incluyan archivos y archivos y archivos, está organizado, ¿no? Y es significativo para alguno de ellos. Y algunas veces, bueno, hay fallas en la recuperación por la acumulación de mucha información, de muchas carpetas. ¿Le ha pasado alguna vez eso con su memoria externa? Sí. Le ha pasado, ¿no? Tiene una memoria más chica. Sí, ¿no? Pero habría que ver. Entonces, en el tema de los multialmacenes de memoria, y trasladándonos ya sí o sí al ejemplo a nivel cerebral, tenemos que la duración, por ejemplo, es de 1 partido por 2 segundos. Imagínense cuánto es eso. Medio segundo, ¿no? Poquito. ¿Y es a través de qué? De una información visual. A través de lo visual. Después el tema de la corto plazo, ¿cuánto tenemos? 18 segundos. Y ahí no se produce ningún repaso de información. Eso 18 segundos y termina. Imagínense algo que solamente dure 18 segundos. Crearía algún tipo de... En el tema de a largo plazo es permanente, no habría nada que discutir. El modo de almacenamiento, bueno, es sensorial, como hemos visto, y exacto, sí o sí lo que nos permite. En a corto plazo tenemos que se produce una repetición y un repaso de lo que producimos materialmente. Es por repetición, como vemos, ¿no? Porque es lo que vemos a través de los sentidos. Organizado y significativo, lo que veíamos, ¿no? Utilizando. En el tema de la información, se va temporalmente, la sensorial. Si no hay un repaso de ese material y el desplazamiento de la información, se nos va también. Y a veces la pérdida de información es en el tema de la recuperación. O que aparece otro tipo de información parecida. Es lo que se considera interferencia de otra información. Entonces yo le pregunto, si nosotros estamos preocupados de conocer cuál será la capacidad, la duración
Y el modo de almacenamiento, ¿qué hacemos si hay una pérdida de información? ¿Qué haríamos? ¿Lo dejamos? Tratamos de recuperarla. Tratan de recuperarla. ¿Quién trataría de recuperarla? Nosotros mismos, en otras palabras, tendríamos que volver a estudiar. Pero ustedes mismos. Pero también, ¿qué personas serían responsables? Las que están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendrían que ver, ¿no? Darle herramientas para recuperar, interpretar esa información, no producir saturación. Entonces, ahí tendríamos, sí, cómo recuperar esa información, cómo desechar otras, para que esa parte ilimitada no se almacene de algo que no sea significativo. Entonces, cómo nosotros vamos a dirigir y cómo vamos a encaminar el tema de el multialmacén. Bueno, tenemos que hay diferentes modelos. Bueno, el tema de la hipótesis de los niveles de procesamiento, que hay un procesamiento más superficial y profundo, que eso es lo que nos basamos en los procesos cognitivos. Y después lo que se recomiendan son las representaciones, ya, de algo más a largo plazo. Eso sí o sí, bueno, como tenemos ahí el ejemplo de Rumelhart, que consideró tres tipos de unidades psicológicas en el tema de la representación: los conceptos, los eventos y los episodios. Sí o sí, todo ello lo interpreta dentro del tema de procesamiento de información. ¿Qué consideran ustedes lo mismo conceptos, eventos y episodios? ¿Qué consideran? ¿Qué consideran por ahí? Al hablar de conceptos, yo creo que involucra un procesamiento de la información. Tenemos conceptos, después, ¿qué habíamos hablado? Representaciones, ¿no? ¿Y cómo unimos esos conceptos y esas representaciones? ¿Cómo lo uniríamos? ¿Qué dicen a eso? Por medio de construcciones. Por medio de las construcciones tenemos los conceptos, las representaciones, cómo lo volvemos analítico, ¿no? Cómo de una percepción lo reconocemos y tenemos esos patrones de formación e interpretación. Entonces, es siempre basándonos en el aspecto de conocimiento cognitivo, representación, es lo que vemos como representación del conocimiento. Tenemos también aspectos como Vega, que nos indica que hay diferentes estrategias, cómo nosotros podemos utilizar para llegar a ese procesamiento, para transmitirlo. Entonces, según Vega, sí o sí, esas estrategias metodológicas, pedagógicas, la dirigimos a una parte de introspección. Muy bien. Después, a partir de ello, llegamos a una investigación empírica. Después, ¿qué hacemos? Un análisis de todos los protocolos verbales y lo asimilamos. Él considera que nosotros tenemos que intervenir dentro, siendo facilitadores, en cada una de estas etapas, ¿ya? Y determinar qué estrategias metodológicas podemos utilizar. ¿Qué ven en la fotografía? La parte de arriba. Las latas de Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola, Pepsi. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué están ocurriendo ahí en la Coca-Cola y la Pepsi? Están boxeando. Boxeando. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es la misma empresa? ¿No es la misma empresa? Están compitiendo. ¿Qué consideran ustedes? Son distintas empresas, pero el producto no es el mismo. Tiene variaciones. Aparentes peleas. Gaseosa. Industrias. De dos industrias, ¿no? Entonces, si partimos... la constante que hay. Ajá. Entonces, imagínense que aparecen conceptos que nosotros tenemos
sí o sí, que no tienen que estar en una pelea, sino que tienen que dirigirse sí o sí. Ahora cuando veamos los diferentes estudios que se producen en el aprendizaje o teoría de aprendizaje que hemos visto diferentes enfoques, ¿no? ¿Y ustedes consideran que esos enfoques se tienen que pelear? Tiene que haber un aspecto, ustedes tendrían que determinar y había un aspecto de complementariedad, ¿no? Entre todo ello. Entonces tendríamos que ver cómo lo podemos fundamentar y lo podemos fundamentar a través de aprendizaje significativo, de Aswell, o la teoría, tenemos la teoría de los esquemas, como hemos visto, donde se interpretan el tema de las memorias, la tecnología del texto, sí o sí del lenguaje, y programas de entrenamiento de estrategias cognitivas. ¿Ya? Eso es donde ustedes pueden trabajar. Eso es lo que se mete actualmente en el tema educativo. Enseñar a pensar a lo largo de la vida. Y otro enfoque de expertos y novatos, sí o sí, donde yo represento, donde yo estoy. Entonces, visto desde el punto de vista de la enseñanza, nosotros ya nos vamos a la parte de la concepción de la enseñanza. Tenemos que toda educación es un proceso sociocultural. ¿Donde qué? Donde se generan y se transmiten otros saberes. Siempre con contenidos culturales. Pero lo más importante es dónde van a participar ustedes o dónde van a determinar, ¿no? Sin que haya una lucha entre diferencias que se puedan producir entre algo cognitivo o algo constructivo, sin que se produzca esa lucha entre diferentes teorías. Tienen que ver ustedes cómo van a planificar y organizar esos procesos dialécticos. ¿A quién se van a arrimar, como se dice, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se arrimarían a una teoría constructivista, a una teoría cognitivista? ¿Qué dicen para producir el aprendizaje? Yo creo que depende mucho del tipo de alumnos que vamos a tener, ¿no? Y de las necesidades que estos presenten. Muy bien, de las necesidades. ¿A qué se van? ¿Van a luchar como las dos latas? Ideal que se complementaran, ¿no? Yo creo que vamos a tratar de complementar algunas teorías, ¿no? Van a complementar, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Están en el momento ahora. Lo que plantea la compañera se inscribe dentro de la perspectiva constructivista, ¿no? El aprendizaje significativo es decir, partir sobre las necesidades del estudiante, ya no sobre lo que considera la institución educativa que el estudiante debe aprender, ¿no? Entonces no se va a producir ningún tipo de enfrentamiento, solamente se va a conocer las diferencias que hay, ¿no? Esa problemática no va a aparecer, ¿no? De epistemología, como podríamos decir, sino vamos a ver cuál es el de mayor validez. Y para eso tenemos que poner nuestro punto de vista en la planificación y organización de esos procesos dialécticos, ¿no? Y entonces lo más importante es determinar dónde interviene el alumno, en su dimensión, como sea, en la dimensión del conocimiento, dónde está él. Y podremos enmarcarnos en una teoría de aprendizaje o en otra. Por ejemplo, si queremos ver el tema de aprendizaje significativo por descubrimiento, vamos a ver qué habilidades y estrategias, ¿no? Cómo contextualizan ellos. Entonces, sí o sí, hay que conocer a la población que vamos a trabajar, ¿ya? Porque tendrá diferentes formas de procesar la información, ¿no? Diferentes formas de aprendizaje. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de planificar y organizar esa metodología de enseñanza. Una pregunta. Justamente decía cuando veíamos el tema de las ventajas y las debilidades, una de las cosas que decía era que no todos tienen las mismas motivaciones, no todos los alumnos. Y cuando estamos hablando de estrategias, ¿cómo haríamos en este caso? ¿No? Porque no, lo que motiva a uno no es lo que va a motivar a todo el curso. Hay una parte que nosotros podemos analizar. Dentro de ese análisis de los procesos mentales, que nosotros conocemos, que lo hemos visto, que hay una parte que la persona observa, reacciona, compara y discrimina, ahí nosotros podemos intervenir. Tenemos que ver cómo su parte motivacional, cómo se encuentra. Por ejemplo,
observa algo, reacciona sí o sí, es algo rápido, donde tiene la memoria, ¿no? Sensitiva. Compara, tenemos una a corto plazo. A largo plazo tiene que discriminar, seleccionar, interpretar e integrar. Entonces vamos a ver dónde nosotros podemos intervenir. ¿De dónde podemos intervenir? Tenemos que evaluar. Evaluamos a través de instrumentos que pueden ser, no sé si conocen instrumentos que podemos evaluar, es a través de proyectos. Nosotros le colocamos un proyecto que lo ejecute y podemos evaluar hasta dónde él ha llegado. O el tema de la solución de problemas, podemos hacerle, bueno, listas de cotejo para ir viendo hasta dónde se encuentra él. Entonces, sí o sí, lo más importante es que nosotros produzcamos procesos de evaluación. Evaluamos hasta dónde y dónde se encuentra, sí o sí. Y la parte afectiva es muy importante, sí o sí, porque en la parte afectiva tenemos una parte de capacidades y otra de habilidades. Entonces tenemos que ver cómo representa cada uno de ellos su capacidad, por ejemplo, de recepción, muy bien, sigue apareciendo la memoria, de respuesta, de valoración y de organización. Todas esas capacidades las tenemos que convertir en habilidades. Esa es nuestra parte. Por ejemplo, en un primer momento, la recepción, tenemos que generar habilidades, el cómo selecciona, cómo lo usa. Si queremos una parte de respuesta, tenemos que ver cómo él se informa, ¿no? Cómo responde, cómo cumple. Entonces, en esas partes nosotros tenemos que intervenir, en ese dominio afectivo, ¿ya? Porque otro dominio que se considera psicomotor, tenemos, es algo de que lo distinguimos en tres capacidades: la imitación, el control y lo automático. Pero también tenemos que ver habilidades. Nosotros no nos vamos para el dominio psicomotor, sino nos vamos para un dominio afectivo, que en eso cada uno de nosotros estamos estructurados a nivel cerebral con capacidades. Y nosotros tenemos que intervenir en las habilidades. Esa es nuestra parte. Intervenimos en las habilidades. Todo el proceso, sí o sí, de alcanzar los objetivos de la educación, y evaluamos. Entonces, lo más importante es cómo evaluar para ver si se ha producido o no ese aprendizaje cognitivo. Bueno, tenemos por ahí un poquito. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, ya tenemos que hay que conocer. Tenemos a ese pingüino por ahí, ¿no? Y tenemos que conocer cómo es ese alumno. Entonces, ese alumno que es un sujeto activo que procesa información. Procesa información y que tiene competencia, ¿no? Lo que decíamos, tiene una serie de competencias que tenemos que manejar nosotros, ese tipo de habilidades cognitivas. Él procesa a nivel básico el aprendizaje, tiene también una base de conocimientos anterior, tiene unos estilos cognitivos o atribuciones de esos mapas mentales, tiene el conocimiento estratégico, es donde dirige cada uno de nosotros el conocimiento, y el conocimiento metacognitivo es cómo nosotros resolvemos cualquier problema que se nos presenta y cómo lo utilizamos lo cognitivo para desarrollar soluciones. Entonces, esa es la concepción del alumno, cómo se encuentra estructurado. La concepción del maestro, bueno, especialmente en dónde se centra, en la organización de todas esas experiencias didácticas que tiene y tiene el fin para lograr que el alumno aprenda, y lo más importante es que aprenda a pensar, sí o sí. Y utiliza ¿qué? Como hemos visto, estrategias cognitivas de enseñanza, eso es lo principal. Es cómo vamos a confeccionar, cómo nos vamos a convertir en sastres, ¿no? Aquí pueden ver el profesor experto con los novatos. ¿Qué diferencia tendríamos? ¿Qué pueden ver? Que me ayude a pegar una lecturita que tenemos por ahí. La diferencia. ¿Qué se consideran ustedes, expertos o novatos? ¿Verdad? Como decía Mario, el pingüino de Linux. ¿Qué se consideran, expertos? A ver, péguenle una lecturita a la pantalla. ¿Profesores expertos o novatos? ¿Dónde se encuentran? Novatos. ¿Novatos? Novatos. Pues estamos aprendiendo. ¿Quién más? ¿Quién se considera quién es valiente y dice que es experto? Expertos.
¿Quién ha dicho por ahí que es experto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dijo experto? Ahora no se eche atrás. Novato, Juan Justiniano. Bueno, entonces hay una diferencia, hay una característica que hay que desarrollar sí o sí. En el caso de los expertos, son mejores en áreas de conocimiento y situaciones de cómo nosotros dirigimos el aprendizaje. ¿Ya? Cómo conocemos las distintas teorías, cómo podemos producir, cómo podemos utilizar las estrategias y cómo nosotros podemos manejar las inferencias, todo lo que se produce en el contexto educativo, ¿ya? De modo de instrucción, ¿no? La parte instruccional. Después también, ¿qué tenemos? Poseen esquemas de clasificación de problemas, ¿no? Resolución de problemas y podemos darle una clasificación a ellos. Establecen reglas y rutinas, bueno, un proceso de aprendizaje orientado, como vemos más adelante. Tienen aspectos de intuición, digo, ¿sí? De cómo generamos, ¿no? Cómo hay que reformular los procesos y son sensibles a captar la información que sucede a su alrededor y que se va produciendo en todo proceso, lo que se considera como la retroalimentación. Hagamos un checklist cada uno de nosotros. Tenemos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cuántos de ellos podrían decir que saben lo que es un checklist o una lista de cotejo, no? Sí. ¿Cuál tenemos el 1? Lo tiquean 2, 3, 4. Vamos a ver los resultados que tenemos. Por el chat ahí pueden ir. En camino al experto. Muy bien, Noemí. ¿Pero cuánto le salió? ¿Cuánto puede decir ahí que tiene? 4. Mario, 4. Muy bien. ¿Y qué 4 tiene Mario ahí? Pues si puede escribir por allá rápidamente. Siempre puede ponerle números, ¿no? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Rosana 5. Muy bien. Tenemos entonces expertos. Las últimas 4, dice Mario, tenemos establecen reglas y rutinas orientados a la enseñanza-aprendizaje, conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje, intuición y son sensibles a captar información. Bueno, ahí no tengo el nombre, tengo un nombre de computadora y el nombre de computadora me dice 5. ¿Quién es ese nombre de computadora? Claudia. Muy bien, Claudia. No quería hacer publicidad, ¿no? Claudia tiene 5. Iba a ser terrible. Lo que pasa es que yo trabajo en institución educativa y trabajo con niños con problemas de aprendizaje, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos viendo ahí, ¿no? Él ya accedía más a tener... ¿Eran los 5 primeros, Claudia, o no? ¿O cuál era el orden de...? No el primero, sí a partir del tercero. Poseen esquema de clasificación de problemas, establecen rutina, orientados a los procesos. Todo esto que ven, esta serie de características, a través de la maestría ustedes van a ir desarrollando. Como ven, hay partes como la intuición, ¿no? El tema de establecer reglas y rutinas y sensibles a captar que cada uno de ustedes ya podría ser considerado que han podido dar un paso de novatos a expertos. Porque si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas 3, como se dice, estarían regaladas, por decirlo así. Entonces ya tienen un caldo de cultivo o ya tienen ya una base. Donde, dependiendo de cada uno de ustedes, donde quiera dirigir o donde quiera intervenir. Entonces, bueno, yo los felicito. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de, sin crear una lucha entre las diferentes teorías que se encuentran, ¿no? Y entre los diferentes modelos, ¿no? El modelo cognitivo. Después vamos a distinguir entre cuando realicen la actividad los diferentes enfoques, ¿no? Esa lucha que veíamos, ¿no? Y las diferencias que se producen entre lo cognitivo, lo que construimos, ¿no? Los diferentes puntos de vista. Entonces, ¿me acompañan a la plataforma nuevamente? Estamos, ¿no? ¿Pueden percibir la plataforma?
Los tengo, ¿no? Los tengo como asistente, pero los puedo escuchar. ¿Me siguen por la plataforma? Sí, sí. Muy bien. Sí. Yo les pregunto mucho, pero es que también es algo emocionante escucharlo. Entonces, pueden ver la pantalla. Documento de debate de expertos. No, uy, vámonos, que no estamos en No, eso. estamos en otra. Sí, 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 sí. Psicología de la educación, dicen. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ello. Tenemos actividad número 7 que nos toca esta semana, ¿no? Foro de diferencias. Vamos a ver, esas latas de Coca-Cola, de Pepsi, las tenemos que determinar, ¿no? Y tienen este documento Sí. donde podríamos ver y determinar, ¿no? El conductismo, el cognitivismo, constructivismo, ¿no? Entonces, ver esos aspectos críticos que se presentan desde el aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre el diseño, donde ustedes van a intervenir, donde pueden procesar, donde pueden utilizar todas sus herramientas y estrategias. Entonces, bueno, ahí, como pueden ver, hay un resumen, que vamos viéndolo un poco a vista de pájaro, y va a hablar de cada una de las teorías del aprendizaje, como hemos visto ahora, ¿ya? Ustedes le van a pegar una lectura. Bueno, podemos ir viéndolo, pasándolo un poco rápido. Bueno, definición, vamos a ver un poquito lo del aprendizaje, bueno, qué ocurre, qué factores se producen. Hemos hablado un poquito de la memoria, cómo transferimos el aprendizaje, el papel que tenemos nosotros como facilitador, ¿ya? Entonces todo esto nos va a crear también una base. Bueno, las teorías que hemos visto de aprendizaje. Bueno, conductismo que hemos visto también, hemos determinado. Bueno, factores que influyen, cómo puedo transferir el aprendizaje, cómo yo puedo intervenir, de la parte cognitiva, ¿no? ¿Qué ocurre en el aprendizaje? ¿Qué factores influyen? El papel de la memoria que aparece, cómo transferimos esa información, ¿ya? Tipo de aprendizaje que se produce con la codificación y dónde podemos intervenir nosotros. Cómo construimos como facilitador el aprendizaje y el último, ¿me siguen? Constructivismo, Sí. ¿no? Muy bien. Ahí aparece. Y ayer, como hemos visto, ¿se acuerdan que hemos visto Brunner, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué ocurre en el aprendizaje, qué factores influyen, el papel de la memoria, como ven, cómo nosotros transferimos o cómo interpreta la memoria, cómo podemos diseñar, bueno, qué papel ocupamos nosotros. Entonces Piaget ahí está. Oh, yeah. Sí, 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 le escucho. No, después, con lo que ahorita leía, usted Piaget está colocado dentro de la teoría constructivista. Uh-huh. Nosotros, claro que todas básicamente tienen su base en el cognitivismo, ¿no? Pero después ya como que hacen sus pequeñas diferencias. uh-huh. Claro, ellos, véanlo después todo en la parte pedagógica y didáctica, se van enmarcando de algo. Imagínense, hay teoría de los 50, hay teoría de, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora en pantalla, del 91, o sea, son teorías 89, que ellos van enmarcando y van, pero casi todo se basa en el constructivismo, lo van a ver. Y después el constructivismo se va a pasar, como decía usted, a algo significativo. Y ahí hay otra persona que interviene. Por eso es lo interesante de la educación. O lo apasionante. Espero que les parezca tan apasionante como a mí. Sí, de a poco estamos asimilando, me parece. Sí, 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 sí. Por lo menos tiene su propio, la sí. psicología tiene su propio discurso, ¿no? Su propio léxico, entonces a mí un poco me está costando. Sí, pero ya vamos. Sí, tómenlo en cuenta que las lecturas son básicas, más el tiempo que pasamos aquí juntos, y después que siempre cuestionen todo lo que yo les pueda decir y miren en más fuentes biográficas, vean, para ir construyendo su propio aprendizaje, sí o sí, ¿no? Porque tenemos que determinar, estas son herramientas, algo que después ustedes lo van a aplicar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un módulo bastante teórico, porque son las bases de donde van a arrancar.
Después con los diferentes módulos van a entender, ¿no? Piaget decía, lo cognitivo era por acá, lo constructivista era por un lado. Entonces ya le van a dar más sentido. Ahora solamente que lo hagan propio, ¿no? Y lo vean la importancia. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Actividad del foro, bueno, 11 de abril, aquí, bueno, veríamos el tema. Ahí lo tenemos y nos pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad, bueno, diferencia, bueno, aquí tenemos, aquí lo tenemos, ¿no? Este es el foro donde ustedes podían editar. Establezcan mediante el texto proporcionado el conductismo, conductivismo, constructivismo desde una perspectiva de la instrucción, las diferencias existentes entre los aprendizajes que se producen por las diferentes teorías. Entonces, vean qué diferencias se producen. Hemos visto más autores que van a ver en el texto, ¿no? Pero esos autores nos han llevado a comprender que sí existe una diferencia, ¿no? Y esas diferencias que existen van a producir un tipo o otro tipo de aprendizaje, o va a actuar la memoria en una proporción o en otra proporción. Si tenemos esta actividad, nos vamos a la siguiente, que tendríamos un web quest. ¿Ya? Web quest sobre el aprendizaje constructivista. Seguimos trabajando con el tema de la clase invertida. Nosotros hemos hablado de aprendizaje cognitivo. La próxima clase vamos a hablar con algo llamado, y que ya conocen, constructivista, y lo vamos a desarrollar conjuntamente. Pero yo necesito que realicen una actividad para que la hagan propia ustedes. Entonces, la primera. Nos iniciaremos mediante la actividad de aprendizaje constructivista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Primera cosa que tienen que hacer es dibujar creativamente una palabra relacionada con el tema de los derechos humanos generales. Van a dibujar. ¿Cómo lo pueden hacer? Si lo pueden hacer en una hoja, y en esa hoja lo pasan a un Word sin ningún tipo de problema. Si manejan algún tipo PowerPoint, no sé, editor, cualquier tipo de editor lo podrían hacer. Pero si tienen algún tipo de limitante, en una hoja. ¿Ya? ¿Algún tipo de problema por ahí? Dibujar creativamente una palabra relacionada con el tema de derechos humanos. Entonces ustedes tendrán que investigar sobre el tema de derechos humanos. Realizar un blog sobre los derechos humanos teniendo en cuenta los siguientes temas. Como yo les dije con anterioridad, el que se atreva a utilizar herramientas informáticas lo realiza. El que quiere realizar el blog, en la carátula me va a poner el enlace. El que no pueda porque se encuentra con limitantes, solamente me va a hacer el documento en Word. ¿Ya? Entonces, realizo un blog sobre los derechos humanos teniendo en cuenta los siguientes temas. Tiene en cuenta, elige uno de ellos. ¿Ya? Historia sobre derechos humanos sobre desarrollo, ¿no? Mujeres y desarrollo humano, universidades, va a elegir uno de ellos. ¿Cuál elegirían? ¿Qué piensan? Mujeres y los derechos humanos. Muy bien, entonces determinan cada uno de ustedes, ¿no? Realizar un web quest sobre los derechos humanos teniendo en cuenta los siguientes puntos que tenemos en el ejemplo. En un web quest, sí o sí, tiene que haber una introducción, la realización de la tarea, explicando la tarea, cómo va a ser el procedimiento, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. ¿Cómo podemos ver todo eso? En el ejemplo. Nosotros, si nos ponemos encima del enlace, nos salta al blog. Este es un blog ejemplo. Si ustedes pueden hacerlo, lo harán en digital, y si no. Primero, una introducción. De esta introducción, explico la tarea que voy a realizar. Voy a dibujar una palabra. Después el proceso que yo he tenido que sufrir. ¿Cómo lo he hecho? Aquí en este caso, ellos lo han hecho ese proceso a través de un juego. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Después de ello, ¿qué recursos he utilizado? ¿Cómo lo he evaluado y qué conclusión?
y aquí estaría el dibujo que se representa. Este web quest lo harían ustedes. Sí o sí es para ver cómo van a construir y las etapas que van a vivir. Necesito que sea algo vivencial en ustedes para después trasladar la teoría en la próxima semana. ¿Algún tipo de duda por ahí? ¿A qué se refiere cuando dice que necesita que sea algo vivencial? Ustedes trasladen lo que es construir un conocimiento, ¿ya? Lo principal es que ustedes tienen que construir el conocimiento. Y van a construir el conocimiento a través de un dibujo, ¿ya? A través de ese dibujo, mediante una palabra. Van a partir de eso. Por ejemplo, aquí partirían del dibujo de acá. Como ven, Mafalda, ¿no? A partir de ahí van a ir construyendo. Y van a construir una definición sobre alguno de los temas, ¿no? Van a introducir, por ejemplo, los derechos humanos son primera fase que tienen. Después de esa primera fase, van a explicar qué han realizado. He dibujado, ¿no? He realizado un dibujo donde el objetivo principal y lo que yo quería enunciar sobre ese dibujo era, ¿no? El proceso que he hecho. Me he informado en internet, ¿no? He buscado fuentes, he creado equipos de trabajo. En este caso han creado equipos para buscar lugares, pero si es algo individual, ¿cómo lo he hecho? He utilizado otras personas, ¿no? Después de ello, ¿qué recursos he utilizado? Entonces van a colocar enlaces en esos recursos, ¿no? O información de dónde descargar. ¿Cómo evalúo ese trabajo que yo he realizado? Si lo voy a realizar de forma individual o lo voy a realizar con más personas, ¿no? ¿Cómo evalúo? ¿Qué conclusiones he sacado? Todo eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Cómo? Quiero ver el nivel de comprensión. ¿Vieron cómo se estructura? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Por las instrucciones había entendido que sí teníamos que hacer lo que usted explicó, pero ahorita ya me confundí un poco porque aparte de eso tenemos que explicarle todos los pasos que hemos seguido. Claro, primero van a hacer una introducción, ¿no? Seguimos, todo eso lo van a explicar, lo van a poner como está acá. Van a poner introducción, muy bien, la tarea que han realizado, el proceso que han vivido, ¿no? Cómo lo han, qué recursos, lo van a evaluar y van a realizar una conclusión. Sí o sí tienen que aparecer esos puntos, que serán distintos en cada uno de ustedes porque van a construir distinto. Y cada uno de ustedes va a elegir un tema que les sea significativo de los que yo le he colocado acá. Si no pueden crear un blog como es el blog de ejemplo, bueno, el que quiera seguir los pasos del tema, aquí tendríamos una página de cómo crear un blog. ¿Ya? Y lo pondrían, siguen los pasos y podrían crearlo. Es algo sencillo. Entonces en la carátula me lo mandarían en el hipervínculo. El que no, simplemente manda un documento en Word y eso sería lo que va a enviar. Disculpe, entonces solo escogeríamos un solo tema de todos los que se muestran ahí. Sí, solamente un solo tema. Sí, uno de ellos, nada más a trabajar porque tienen que construir a través de una palabra que la van a dibujar. Una consulta. Sí, le escucho. El proceso que hay en el blog de ejemplo, ¿nosotros podemos utilizar otro tipo de proceso? ¿En qué sentido? Ahí en el proceso del blog dice que armas un grupo, sí. ¿no? Sí. Grupo de dibujo. Sí. Lo pueden hacer grupal o individualmente. Si quieren utilizar grupalmente o individualmente, determínenlo ustedes, sí. ¿Usted qué había definido como proceso? ¿Qué proceso ha pensado? Estoy en eso todavía. Ah, bueno. Pero excelente pregunta. ¿Alguna pregunta más? Porque es interesante ahora que realicen cualquier tipo de duda. Si no sí. La palabra con el dibujo también va en el blog, va introducido al blog. Sí,
Sí, sí, sí. Lo pueden poner o en la parte superior o en la parte inferior. Sí. Aunque en el caso de ese blog, lo de Mafalda no es que lo hemos dibujado, lo ha dibujado esa persona, sino que lo tomó del cómic mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Pues eso sería un poco la implementación que haríamos nosotros, que nosotros vamos a dibujarlo, sí. Bueno, si no llegaran a dibujarlo, pero cualquier persona podría, ¿no?, dibujarlo o... Bueno, si le es muy complicado y no son capaces de dibujarlo en una hoja, también se podría implementar alguna imagen que tienen en internet, ¿no? Bien. Eso véanlo. De todas formas depende de la creatividad. Si yo lo desarrollo, será más interesante para que construya. Si utilizo una imagen, bueno, también he seleccionado imágenes distintas, ¿no? Entonces también puede servir. Podríamos tomar una imagen y ponerle nosotros un texto, digamos, ¿no? En el último caso. Una palabra en este caso. Una palabra, sí. Sí, que ese dibujo creativamente significa una palabra relacionada con el tema. Sí, si no se ven, igual, no importaría, está bien. Tenemos 28 asistentes, alguno con algún tipo de problema. Esto es un web quest que nosotros vamos a trabajar sobre el aprendizaje, ¿ya? Sobre el aprendizaje constructivista, y vamos a ir a la próxima clase vaciando todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia que hemos vivido con esta actividad. El dibujo puede ir con una frase, con una palabra. Ya la frase ya lo tenemos, o la orientación con el tema sobre los derechos humanos. Una palabra. Ya, Gabriel, una palabra. En cuestión de la presentación, si realizamos el blog, tendremos que hacer una portada y adjuntarle el enlace, o tenemos que poner igual lo que nosotros realicemos, el Word, digamos. Sí, buena pregunta. Ustedes cuando realicen el Word van a hacer una portada y en la portada van a poner su nombre. Si saben poner hipervínculos de Word, lo van a poner encima de su nombre. Si no, copien el enlace directamente y lo ponen en la portada, pero después tiene que aparecer todo el Word. ¿Por qué? Porque si yo tengo que corregir algo, no puedo corregir sobre el blog, puedo corregir sobre el archivo de Word. ¿Ya? Pero cuando yo veo el hipervínculo, me voy al blog y veo que lo han realizado. Ya, muy bien, gracias. Perfecto. Yo les animo a utilizar este tipo de estrategias como el Blogger. Bueno, no les voy a poner ni más ni menos, ¿ya? Pero el nivel de motivación va a ser importante para ustedes para que vayan pudiéndolo utilizar. Por lo menos inténtenlo. Sí, como decía Manfredo, si no puede, pues lo haría nada más que en Word. Pero inténtenlo, ¿ya? Hay un enlace donde les explica cómo crearlo, ¿ya? Y bueno, lo van creando. Es sencillo. Pero que eso tampoco le cree un estrés. ¿Más preguntas? ¿Qué más preguntas tendrían por ahí? Bueno, algún tipo de preguntas que podamos... Entonces la presentación sería hasta el día lunes a las 12 de la noche de esta Sí, actividad. sí, 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 sí. Sin ninguna. Sí, En vamos a... cuestión de las actividades pasadas, Perdón, la escuché muy bajito. en cuestión de la actividad 6 o las 5 que muchos no lograron, mañana tendremos la oportunidad, o sea, para cerrar el tema, porque algunos me preguntan por WhatsApp. Sí, dígale que no va a haber ningún problema, van a tener todo el miércoles para poder enviar. Si ya la han realizado, no tendría ningún problema, nada más que conectarse mañana a las 9 de la mañana y enviarla. Ah, ya, muy bien. Nada más. Bueno, algún tipo de consulta última. Si no, bueno, podemos ir cerrando la sesión de
de la noche de hoy. ¿Perdón? Se durmieron, Leo. ¿Quién se ha dormido por ahí? Jesús. Sí, sí. Todavía. Ahí estoy viendo ahorita para la hora de subida. Dice 12 AM de lunes. Sí, vamos a corregir eso con el informático. No hay problema. Y el tema de la actividad 7, que es el foro, ¿se va a juntar ahí el archivo Word o solo colocamos ahí en el foro nomás? Como bien sabían, una actividad era lo que era responder al foro y otra actividad era subir el documento. Eran esos dos tipos de aspectos. Sí, pero de esta actividad que tenemos que realizarla, solo está el foro nomás, ¿no? Me está hablando de la semana, ¿no? Semana número 2. Semana número 2 teníamos la actividad número 4 y de esta actividad número 4 teníamos el debate de expertos, donde era la herramienta donde debatían, y después cuando se cerraba, que se cerró el día 8, si no estoy equivocado, había la actividad número 5 que era el documento general de todas las participaciones que lo tenían que subir, y el número 6 que también es otra actividad. Entonces uno era la herramienta donde se creaba el debate y otro era donde se levantaba la actividad. De las 7 le hago, Jesús. Las 7, ¿qué tenemos en las 7 de esta semana? Sí, de esta semana. Sí, las 7 solamente sería el foro de diferencias, nada más. Ahí no hay que enviar ningún documento o Word, solamente la participación. ¿Hay límite para esa participación? No, se cerraría el mismo 18. Pero intenten interactuar y no lo dejen para lo último. No hay límite. Gracias, Jesús. Buenas noches. Perdón que no me da una duda. No me había enterado primero que era la actividad 7. Sí. Ya, tengo una duda respecto a la actividad 8. En el número 2 dice que se realice un blog. Como explicó, ya lo vamos a hacer en una página web. Y ahora, ¿qué consiste el web quest? ¿Qué es un web quest? ¿Esa es la pregunta? No, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo se lo va a hacer esa tarea? Bueno, un web quest empieza desde una pregunta y la primera pregunta ustedes lo van a hacer a través de lo que es un dibujo y se van a preguntar el tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo van a hacer? Es con todos los puntos que hemos visto anteriormente, que aparecen. No entiendo mucho la consulta. Primero van a crear un dibujo con la palabra sobre esos temas, ¿no? Se van a hacer una pregunta, ya, una cuestión. Después, si la quieren hacer en foro, será web. Si no, la van a tener que hacer en Word. Y van a elegir uno de los temas que aparecen acá. ¿Ya? Y cada uno de esos temas, entonces van a ver con el ejemplo donde tiene que aparecer una introducción, una tarea, un proceso, los recursos, evaluación y conclusión. Ya, mi consulta era si dentro de la actividad 2, el punto número 2 y el punto número 3 están ligados. En la actividad, perdón, que no le escuché bien. En la actividad número 8, el punto número 2 y el punto número 3, si es que están ligados entre ambos. Sí. O sea, lo primero es que usted va a realizar, un blog, si fuera un blog, ¿no? Lo que elige, o hacer un Word, teniendo en cuenta primero que va a hacer la selección del tema. Y después de la selección del tema va a seguir viéndolos, determinando, ¿no? Una vez primero selecciona, ¿cuál va a seleccionar usted? Por decir lo de los derechos humanos y el desarrollo humano. Muy bien, ya lo tenemos. Primero, ¿no? Primera cosa es tener claro que yo tengo que hacer un documento en Word o un blog sobre ello, ¿no? Y después ya comienzo a realizar el web quest, ¿no? Sobre los puntos que tendría. Ya empiezo yo a preguntarme, ¿no? Y si me pregunto, necesito primero una introducción, después la tarea, todo eso, ¿no? Todo ese ciclo. Ya, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ya. No hay problema. Estamos. Bueno,
¿Qué más tiene por ahí para ir cerrando? ¿Algún tipo de duda? Último. Si no, ya vamos cerrando y me voy despidiendo. Y vamos a ir cerrando. Tenemos 26 asistentes. A ver, los voy viendo cómo se van despidiendo. Bueno, o se nos quedaron dormidos. Bueno, hasta luego, Lisa. Bueno, hasta luego, Rafael, Eduardo. Hasta luego, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta el próximo martes. Ok, gracias. Mario, buenas noches. Buenas noches, profesor. Que descansen. Igual, igual. Hola, profesor. Buenas noches, todavía quedan 20 personas, lo voy despidiendo. Buenas noches. Bueno, si hay alguien que Milton por ahí, creo que... A ver, bueno, Milton. Buenas noches. No escucho despedirse. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Claudia.